hay un sistema que las clasifica por el tipo de tejido que media la articulación y otro sistema que las clasifica de acuerdo con el grado de movimiento. Y repito este concepto, las articulaciones se clasifican de acuerdo con el grado de movimiento o de acuerdo con el tipo de tejido que las media. Aquí también, sí es cierto, vamos a aprovechar ahorita para que les mande lo que no les mande de etimologías. Un chavo así bien atlético, de que decía que él hace ejercicio todos los días y que el ejercicio máximo, no sé cuántas cosas. Entonces, Andriy se llamaba el muchacho. Entonces, para todo, Andriy esto. Sí, doctor, rapidísimo, movidísimo el muchacho, era muy eficaz, eficiente y efervescente. No sé, no me acuerdo. A duras penas me acuerdo de ustedes. A ver, para que empiece a aprenderme sus nombres. ¿Cómo se llama usted, doctor? Bueno, ¿qué nombre se llama usted, doctor? ¿Cómo? Nadia, es el único que voy a aprender hoy. Sale. Oigan, ¿son cuántos? ¿30? Tengo 2 meses para aprender. Nadia, sale Nadia. Claro, Nadia, ok. Al final de la clase me preguntan a ver si Nadia, ok, ya. Articulaciones. Miren, lo que les estaba comentando, las articulaciones se clasifican de acuerdo con 2 criterios. Toda articulación que estudien, aquí en extremidades, en cabeza, como ustedes quieran, tienen que preguntarse cómo se clasifica esa articulación. Entonces, la primera se refiere al grado de movimiento. Es importante, grado de movimiento se refiere a amplitud. Si pudiéramos medir los grados de una, que de hecho sí lo podemos hacer, si medimos los grados de la amplitud de un movimiento, entonces podemos determinar si es de alta amplitud de movimiento o baja amplitud de movimiento. Antiguamente se manejaban como límites 5 y 15 grados, pero en la actualidad se han descartado, se han creado nuevos criterios, que ahorita no vamos a meternos con eso. Hay articulaciones en grado de movimiento, en grado de movimiento hay articulaciones muy móviles, articulaciones nada móviles y articulaciones con un grado mediano, si así lo quiero decir, de movilidad. ¿Sale? La verdad es que lo más sensato sería decirles pues, móviles, semimóviles e inmóviles. Son términos que son cotidianos, se pueden entender, pero hay un término técnico oficial y así lo vamos a preguntar. Y se los van a preguntar también en extremidades. Las articulaciones móviles se llaman diartrosis. ¿Sale? Las articulaciones móviles se llaman diartrosis. Las articulaciones semimóviles se llaman anfiartrosis. ¿Sale? Anfiartrosis. Por último, las articulaciones no móviles se llaman sinartrosis. Les voy a chismear algo. En el esqueleto axial, ¿sale? En el esqueleto axial, el número de articulaciones móviles es súper limitado. Mandíbula, parte de las articulaciones entre las costillas o los cartílagos costales y el esternón, la articulación de las cabezas de las costillas con las vértebras torácicas y prácticamente se acabó. En el esqueleto axial son muy infrecuentes las diartrosis y todo lo contrario. En el esqueleto pedicular son muy frecuentes las... Sí, está bien dicho. En el esqueleto pedicular son infrecuentes las sinartrosis. Pues piénsenlo, esto se mueve mucho, esto se mueve mucho, se mueve mucho, se mueve mucho, se mueve mucho, ¿sale? Son infrecuentes las no móviles y son muy frecuentes las móviles, ¿sale? Tienen también lógica, los apéndices existen para moverse. Vamos bien hasta acá. Correcto. Entonces, se tienen que aprender estos términos. Aprovecho para hacerles un comentario. El prefijo sin, ahorita en este momento, en 10 minutos antes de que termine la clase se los mando. El prefijo sin significa juntar o tocar. ¿Sale? El prefijo sin significa juntar o tocar. Ahorita les mando las etimologías. El asunto es que sinartrosis, en este caso, significa una articulación que está tocándose, que está pegada y por ello no se mueve. ¿Sale? Ok. El término anfi
generalmente hace referencia a bivalencia. Entonces, anfi es como el término medio entre la sinartrosis y la diartrosis. La verdad es que aunque hay explicaciones etimológicas, no tienen mucha lógica de por qué se les llama anfiartrosis, pero el término se les quedó. ¿Ok? Por último, día, no di. Día, ¿qué significa? Como prefijo. ¿Cómo está aquí esperando? En un monólogo, ¿cuántas personas hablan? 2. ¿Y en un diálogo? 2. No, varias. El prefijo día significa varias, porque no hay triálogo y cuadriálogo y algo por el estilo, es monólogo o diálogo. Entonces, las diartrosis son articulaciones con varios movimientos, ¿sale? Esa es la explicación de por qué se llaman así. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, ya hablamos de la clasificación de las articulaciones de acuerdo con su grado de movimiento. Articulaciones, por ejemplo, inmóviles, las del cráneo, prácticamente todas, excepto la mandíbula. Ninguna de las articulaciones del cráneo se mueve. Articulaciones semimóviles, sobre todo en columna vertebral. Todas esas articulaciones son semimóviles. Oiga, doctor, pero me puedo mover mucho. Pero es la suma de todas esas pequeñas articulaciones semimóviles. Articulaciones muy móviles, pues prácticamente todas las que tienen las extremidades, con la excepción del carpo y el taxo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Ahora, clasificación de forma de tejido articular. Aquí les presento 3 de las categorías que existen en clasificación por tejido articular. Cabe aclarar 2 cosas. Primero, se actualizó. Segundo, tenemos algunas articulaciones controversiales. ¿Sale? En la actualidad se reconoce que de acuerdo al tejido articular que media esa articulación, hay óseas, fibrosas, cartilaginosas, las controversiales musculares y sinoviales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Me dijeron que ya vieron clavícula con el doctor Arturo, ¿verdad? ¿Ya vieron escápula? Sí. Después de eso se fueron a húmero. Ok, no era húmero. Entonces supondré que sí hablo de articulaciones. ¿Ya hablo de la articulación entre la escápula y la clavícula? ¿Sí? Ok. Y nada más, es la única articulación que han visto. O a lo mejor ya vieron articulación entre escápula y húmero. No, todavía no. No, ok, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, miren, aquí la cuestión es, piensen esto. La escápula se articula con húmero y con clavícula, de acuerdo a lo oficial. Esta unión y luego la clavícula se articula con el esternón, solo se articula ahí. ¿Creen que esto sea capaz de evitar que todo el esqueleto de nuestra extremidad superior no salga volando? ¿Tendrá esto la fuerza suficiente? Bueno, más adelante, cuando estén estudiando escápula, conocerán a unos músculos que se llaman, un músculo que se llama serrato anterior. El serrato anterior parte del borde medial de la escápula. Aparte están los serratos posteriores, ¿ok? Pero el serrato anterior tiene la particularidad de que ancla la escápula al tórax. Si lo pensamos y hacemos un poquito más laxa la definición de articulaciones, la escápula articula con el tórax. Y también están los romboides y el elevador del ángulo de la escápula que anclarían a la escápula con la columna vertebral. Son controversiales, pero no reconocerlas también nos mete en el problema de cómo rayos la escápula queda anclada al esqueleto axial sin que nos arranquen el brazo, ¿no? Entonces están las controversiales articulaciones musculares. Ya ahorita platicaremos un poquito de ellas. ¿Vamos bien hasta acá? La clasificación moderna tiene óseas, fibrosas, cartilaginosas, las controversiales musculares y las sinoviales. ¿Sale? Miren, el prefijo sin, ¿qué quedamos que significa? Puntal. Ok. Entonces, la raíz osto u óseo, ¿qué significa? ¿Hueso? Hueso, perfecto. Entonces, una sinostosis es una articulación que se junta mediante hueso. ¿Sale? Sinostosis es el nombre de las articulaciones óseas. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, dentro de las articulaciones fibrosas, ¿sale? Que también se les dice sin fibrosis, ¿sale? Juntar mediante fibras, ¿sale? Dentro de las articulaciones fibrosas tenemos algunos ejemplos muy característicos. La palabra desmo. La palabra desmo significa membrana. Desmo significa membrana. Una sindesmosis, ni conozco las membranas, pero ¿qué significa sindesmosis? Sin membrana. Unir mediante membranas, ¿sale? Unir mediante membranas. ¿Vamos bien hasta acá? También tenemos otro tipo de articulación
articulación dentro de las fibrosas, a ver si no veo en verdad el sol, que se llaman gonfosis. Los dientes, por ejemplo, articulan con la mandíbula, oficialmente articulan. ¿Cómo se llama esa articulación? Gonfosis. Este es otro ejemplo de una articulación donde no son dos huesos, es diente, que no es hueso, es otro tipo de tejido, y hueso. ¿Vamos bien hasta acá? Sale pues. Las articulaciones cartilaginosas. Bueno, dentro del cartílago, esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante, o si no, me adelanto tantito, no hay bronca. Uy. Ahí no está. Hay tres tipos de cartílago: el cartílago elástico, el hialino y el fibroso. Entonces hay articulaciones mediadas por cartílago elástico, cartílago hialino y cartílago fibroso. El elástico no. Hay articulaciones mediadas por cartílago hialino y cartílago fibroso. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, por ser curioso, ¿cuál de estos? Primero que nada, estas bolitas en acá son células, ¿sale? Se llaman condrocitos, generan cartílago. Bueno, ¿cuál de estos tres, el elástico, el hialino o el fibroso, cuál creen que sea más resistente? Perfectamente mal contestado. Resulta que los tejidos conectivos dependen para su resistencia de la matriz extracelular, o sea, todo el caldo en el que nada la célula. Este es más resistente. Pero ahora vamos a la contraparte. ¿Cuál creen que se repare más rápido? El elástico, ¿no? El elástico. Tenemos más albañiles para hacer una barda. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Y cuál será el término medio que equilibra la reparación con alta resistencia? El hialino, ¿sale? Pero reitero, la mayoría de las articulaciones solo ocupan fibroso o hialino, ¿sale? Bueno, nos regresamos. ¿Y cómo nos regresamos, Dios mío? No había visto eso nunca. Ok. Entonces, por ejemplo, a las que son, a las articulaciones cartilaginosas que utilizan fibrocartílago o cartílago fibroso, se les llama sínfisis. Sínfisis, ¿sale? Sínfisis. Y por otro lado, a las articulaciones cartilaginosas que utilizan cartílago, me equivoqué. Utilizan cartílago elástico. Las que utilizan cartílago elástico son sin condrosis, ¿sale? Cartílago elástico sin condrosis, cartílago fibroso, sínfisis. Ahorita les explico para qué se usa el hialino, ¿sale? Ahorita les explico para qué se usa el hialino. ¿También se usa para articular? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, condrosis. Claro que sí. Las articulaciones cartilaginosas se subclasifican en sincondrosis y sínfisis. Mucha atención, sínfisis con cartílago fibroso, en esto no hubo error nunca, 100% real no fiel. Sincondrosis con cartílago elástico, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y ahorita les explico para qué es el hialino. Bueno. El término sarco significa músculo, pero no cualquier músculo. Les contaré más adelante que hay músculo cardíaco, músculo esquelético estriado, o en la tripa tenemos músculo liso. Bueno, la palabra sarco específicamente está hablando de músculo esquelético estriado, los típicos músculos que conocemos. ¿Vamos bien hasta acá? Una sinsarcosis es una articulación que se une mediante músculo esquelético estriado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Esquelético estriado? Músculo esquelético estriado. No te preocupes si ahorita no notas músculo esquelético estriado, ponle articulaciones que se unen mediante músculo. No hay ninguna que se una mediante músculo liso ni músculo cardíaco. ¿Sale? Profe, Dígame. ¿y por qué lo puso en Porque es controversial. No todos los autores reconocen que las articulaciones musculares existen. Hay algunos que simplemente. Es más, pregúntenle al doctor Arturo. Doctor, ¿existen las sinsarcosis? Puede también que el doctor les diga que se llama cisarcosis, eliminando la N. Pregúntenle al doctor qué opina. ¿Sale? Tal vez él es del grupo de los que no reconocen a la sinsarcosis. ¿Sale? Bueno. Y sinoviales. Bueno. Les voy a contar una bonita historia. Miren, durante mucho tiempo, poco después de que murió Galeno, hubo otro médico que vivía en el Imperio Bizantino y que se llamaba Celso. Y Celso era bien chido. Era un médico famosísimo, desarrolló muchas curas, casi medievales, pero muchas curas para varias enfermedades. Celso era la gloria de la medicina. Y entonces, un poquito después, por ahí en 1200, una persona admiraba mucho el trabajo de Celso y entonces empezó a hacer trabajos de alquimia
pero además empezó a hacer cortes en las articulaciones. Esa persona quería ser más que Celso, quería llegar más allá que Celso, y se autodenominó Paracelso, ¿vale? Entonces, Paracelso, por extraño que pueda sonar, porque seguramente a ustedes les suena como un alquimista Paracelso hizo muchos tratados de anatomía articular. De hecho, estos nombres que les acabo de presentar derivan de sus tratados de anatomía. Un alquimista hablando de anatomía, cosas raras, pero bueno. Entonces, Paracelso tenía jornadas de trabajo muy extenuantes y como tenía un laboratorio en casa, pues entonces se encerró en su laboratorio y no salía en 3 días. Pero un día ya llevaba mucho trabajando y entonces, ¿qué hizo? Pues le dio hambre y dijo, ay, tengo que ir a subir, a prepararme algo de comer, unos frijoles, no, que flojera. La empleada doméstica ya se durmió porque además eso le pasó a las 2 de la mañana, ¿no? Qué flojera. Y esta, los foráneos ya se la saben. Si no tienen dinero y además no saben cocinar y no hay maruchas, entonces ¿qué van a hacer? Un huevo hervido. Se agarraron unos huevos ahí, los puso a hervir. Mientras estaba hirviendo ese huevo, él estaba trabajando en una articulación del hombro, ¿sale? Que es una articulación sinovial. Y esa articulación a él le parecía extraña, porque todas las demás articulaciones tenían que tocarse las estructuras, pero aquí las estructuras no se tocan, sino que hay un espacio entre ellas. Y además ese espacio está relleno de un líquido, como viscoso, como baba. Y encima de todo, como que esa baba está contenida dentro de una membrana, guácala de pollo. El punto es que terminó de hervir el huevo de Paracelso, el que puso en la olla, y entonces saca el huevo, se enfría. ¿Y qué pasa cuando quieren comer un huevo hervido? Partan de la premisa de que todavía tiene cáscara. ¿Qué tienen que hacer? Pelarlo. Y cuando le quitan la cáscara, ¿qué pasa? ¿Llegan directamente al huevo cocido? No. Tiene como una telita, tiene una delgada membrana. Y en ese momento Paracelso dijo eureka. Agarró otro huevo, lo metió en vinagre para que se deshiciera el cascarón, le deshizo el cascarón y se dio cuenta de que quedaba esa membrana conteniendo a la clara y a la yema del huevo. Y la clara del huevo tenía una consistencia muy similar a ese líquido viscoso que encontró en las articulaciones. Y dijo, las llamaremos articulaciones que se tocan mediante huevo, sin huevosis. Pero para hacer eso tienes que decirlo en latín, sinoviales. Fíjense cuán influyente fue el trabajo de Paracelso, que en la actualidad, aunque no tiene ninguna lógica decirle sinoviales, le seguimos diciendo sinoviales. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, la articulación sinovial no está mediada por un tejido, ni por 2, ni por 3, tiene un chingo de cosas que ahorita vamos a ver. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Sale. Ejemplos de articulaciones óseas, como les decía, las articulaciones del cráneo. ¿Ya? Suturas. Ejemplos de articulaciones fibrosas, sindesmosis, como las articulaciones entre la tibia y la fíbula, o la linfosis entre el diente y la mandíbula, o el maxilar. Las cartilaginosas, aquí están las sincondrosis, como por ejemplo las articulaciones entre la primera costilla y el esternón, o la sínfisis, que son fibrocartílagos que median la unión entre dos huesos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Dos cuestiones. Les dije, vamos a ver cuáles son los elementos de una articulación sinovial porque es una articulación compleja. Y segunda cuestión, les dije, les voy a contar para qué se usa el cartílago hialino. El cartílago hialino justamente recubre estas articulaciones. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Comencemos. Nada más déjenme ver si el orden está bonito. Sí, está bonito, ya. Ok. Primero que nada, una articulación sinovial, en honor a cómo trabajó Paracelso, ¿qué tiene que tener? Pues líquido sinovial. Les voy a chismear algo. En el cuerpo, líquido que encontramos tuvo que ser producido, bueno, naturalmente, tuvo que ser producido por alguna estructura. No aparece líquido nomás así. Y además, líquido que encontremos en un sitio es líquido que se tiene que estar renovando. Líquido que encontremos en un sitio es líquido que se tiene que estar renovando. Ah, ¿y quién se encarga de estar renovando al líquido sinovial? Ah, pues se encarga una estructura denominada membrana sinovial. La segunda pregunta que deben hacerse es, ¿y de dónde saca el líquido la membrana sinovial? ¿De dónde puede extraer líquido la membrana sinovial? ¿Es de la rodilla?
¿De la qué? ¿De la rodilla? Ese líquido de la rodilla es líquido sinovial. Pero ¿de dónde ¿De la lo médula sacó? ósea? La membrana sinovial, perdón. ¿Médula ósea? No, la médula ósea está muy lejos. Hay un hueso de distancia. Pero tiene lógica tu argumento. Perdón. ¿Rótula? No, de la rótula tampoco. ¿De dónde saca líquido la membrana sinovial para crear líquido sinovial? No. Tranquilícense, piensen con lógica. Mi cuerpecito, otros depósitos de líquido que tenga mi cuerpecito, otros tubos que transporten líquido por todo mi cuerpecito. ¿Las venas y arterias? Bueno, a través de las arterias recibe sangre y la membrana sinovial extrae el líquido de la sangre, además le aporta proteínas y ¡tarán! Crea el líquido sinovial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Como el plasma? No. El plasma es la porción de la sangre, ¿sale? Que no tiene elementos formes y que además no tiene agentes coagulantes. ¿Okay? El plasma es una porción de la sangre. Sí podrías decir que al extraer de la sangre líquido, pues extrajo plasma, pero al final lo transformó en líquido sinovial, que es otra cosa. ¿Vale? Es líquido de las rodillas, lo sacas, se vuelven litros y se purifican, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? No es cierto, por si alguno lo considera. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Es importante considerar que la membrana sinovial necesita sangre para poder producir el líquido sinovial. Entonces aquí viene una cuestión. Quedamos que el hueso no es irrigado en su extensión, el tejido conectivo no recibe irrigación directa o rara vez lo hace. El hueso es irrigado por el periósteo y el endostio. ¿Quién irriga a la articulación? Considerando la articulación como un órgano, ¿quién lo irriga? La membrana sinovial. El líquido sinovial no solo está aquí para proteger de forma mecánica, que ahorita vamos a platicar de eso, sino que además está para nutrir a las estructuras que están cerca de esta zona. ¿Vamos bien hasta acá? Es como si fuera el líquido, ¿cómo se llama? Aceite lubricante del motor, pero además el motor necesita nutrición, pues también lo nutre. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ¿y en Dígame. dónde están las articulaciones sinoviales? Bueno, en toda tu extremidad superior, con la excepción de las articulaciones entre los huesos del carpo, todas son articulaciones sinoviales. Esto es articulación sinovial, esto es articulación sinovial, esto es articulación sinovial, esto es articulación sinovial, esto es articulación sinovial. ¿Sale? Me faltó esto. Ya. ¿Vamos a ir hasta acá? Va. Entonces, estamos hablando del líquido sinovial. ¿Quién lo produce? La membrana sinovial. ¿Quién lo reabsorbe? Porque todo líquido se tiene que renovar. Lo reabsorbe también la membrana sinovial. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, creo que por aquí tengo la frase. Espérenme tantito. Acá está. Todas las articulaciones diartrosis son sinoviales, aunque no todas las sinoviales son diartrosis. Primero que nada, ¿qué es una diartrosis? Una articulación móvil. Una articulación con mucho movimiento. Todas las articulaciones con mucho movimiento son sinoviales. ¿Esto qué nos representa? Que la articulación sinovial tiene que tener características para facilitar la movilidad, pero sobre todo para resistirla. Muchos de los elementos de la articulación sinovial en realidad existen para resistir, para que esa cosa no se descontinúe. ¿De qué manera creen que el líquido sinovial pueda servir en la articulación? Ya se los dije con el motor. Como para lubricar, ¿no? Como lubricante, efectivamente. Ahora, ¿de qué otra manera sirve? Bueno, fíjense que si una fuerza mecánica en esta hipotética articulación, si una fuerza mecánica actuara en este sentido, en esta dirección, es decir, verticalmente, el líquido tiende a igualar la presión en todos los sitios. Entonces, el líquido transformaría parte de esa fuerza vertical en fuerzas horizontales, de tal manera que funciona como un amortiguador hidráulico. Parece ser que por allá lo pensaron, ¿sale? ¿Estamos viendo hasta acá? Entonces, lubrica, amortigua y nutre. Líquido sinovial lubrica, amortigua y nutre. ¿Vamos viendo hasta acá? Sí. Bueno, la membrana sinovial en su consistencia y apariencia se parece mucho a esa membrana que rodea el huevo. ¿Vamos viendo hasta acá?
¿Creen ustedes que esa membrana sea suficiente para que no se salga de su lugar esos dos huesos? No. Perfecto, entonces la membrana, que por cierto, ¿esto qué color es? ¿Naranja? ¿Rojo? Rojo, ok. Esto que es color rojo es la membrana sinovial, pero pueden observar que por fuera hay otra cosa de color. ¿Qué color es este? Gris. Por fuera hay una cosa de color gris que no es membrana sinovial, es tejido fibroso que refuerza y estabiliza la articulación y se llama cápsula articular. ¿Sale? Cápsula articular. ¿Qué es tejido fibroso? Es tejido fibroso. ¿Para qué creen que sirva la cápsula articular? Para que tenga más resistencia, ¿no? Para que Darle resistencia, expresa lo más concreto. Darle resistencia, evitar que. Para que el amortiguador no se tenga como los nudos del campo. En eso tienes mucha razón, tienen mucha razón. Evita la ruptura de la membrana sinovial. Tienen toda la razón en ese razonamiento. Y lo de resistencia iba encaminado en eso. Era como muy duradero porque se supone que el tejido fibroso es como que menos células. Sí, ahí, tienes ¿no? toda la razón en eso. Nada más pregunto, ¿sí era lo mismo que comentaron tus compañeros de lo que estabas diciendo? Bueno, ok. Evita que se rompa la membrana sinovial. Tienen toda la razón, lo hicieron muy bien. Pero hay otra cosa. ¿Qué evitará? No fricción. La fricción la evita la lubricación. El roce, ¿no? No. Esto es el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Que ¿Qué evita? La separación. Esto se llama pérdida de la congruencia articular. Entonces, evita la pérdida de la congruencia articular. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, se evita las luxaciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta este momento dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Habíamos comentado que se lubrica esto. Bueno. Pueden observar que en toda articulación sinovial hay cartílago. Generalmente el mejor ejemplo que tenemos aquí son las piernas de pollo. Cuando comen piernas de pollo, en los extremos, ¿qué tienen? ¿Tienen huesito? No, Tienen cartílago. Y ese cartílago es de tipo hialino, que recuerden que está a medio camino entre el elástico y el fibroso. ¿Sale? Bueno, cartílago y hialino. ¿Qué beneficios obtenemos de tener cartílago hialino aquí? Bueno, el primero yo se los digo porque todavía no conocen las propiedades del tejido óseo y del tejido cartilaginoso, pero el tejido óseo no es compresible, no se puede comprimir el hueso. Como el hueso es rígido, cuando se comprime, se quiebra. Pero el cartílago sí, funciona nuevamente como amortiguador. Ahora, hay otra característica. Fíjense que este suelo está muy bonito, pero si imagínense que estuviéramos en un suelo de cemento y entonces como chamaco chiquito yo me quiero llegar corriendo y patinar. ¿Lo podría hacer en suelo de cemento? No. Y si contrato un muy buen albañil, ¿creen que pueda dejar ese suelo de cemento tan pulido que yo pueda barrerme así? No por el tipo de material, ¿no? Exacto. El material también define qué tan liso puede ser un piso, en este caso en la construcción. Pero estamos en el centro comercial donde hay unos pisos ahí de losa bien chulos y entonces como niño chiquito, acaban de pulir, ¿no? Ahí se me podría barrer a todo dar. Entonces, el material define qué tan liso puede ser qué tan lisa puede ser una superficie. Bueno, el hueso puede llegar a ser muy liso, pero nunca tan liso como el cartílago. Y la ausencia de asperezas también disminuye el desgaste por rozamiento. Entonces, no es que esto lubrique, pero sus propiedades físicas permiten que se deslicen dos cartílagos uno sobre otro sin que se desgasten como lo haría el hueso. ¿Vamos bien hasta acá? Recuerden que los elementos en esta articulación o protegen a la articulación o ayudan a otro elemento a proteger a la articulación. La membrana sinovial como tal no la protege, pero produce líquido sinovial. ¿Vamos bien hasta el momento? Profe, ¿y entonces cómo se llega a ese momento que ya no tienen cartílago y se tiene que poner como alguna estructura? El fenómeno de osteoartrosis degenerativa, generalmente del adulto mayor. Lo que ocurre es que se van perdiendo los mecanismos de regeneración del cartílago. ¿Por qué? Porque el proceso de deterioro hace que los condrocitos que se encuentran acá disminuyan su velocidad de reproducción celular. Como hay una menor cantidad de condrocitos aquí, ¿qué ocurre? Pues sencillamente la densidad del cartílago va disminuyendo, ¿ok? Entonces, eso genera como consecuencia que las articulaciones pues se desgasten con mucha facilidad. Algunas veces para ayudar a los pacientes, ya hay pocos albañiles.
Bueno, hay pocos albañiles, pero les podríamos comprar una máquina para poner ladrillos más rápido, o les podríamos llevar la mezcla justo hasta donde están ellos, o les podríamos cargar los ladrillos con un camión. Bueno, el equivalente a eso es darles sulfato de conduitina, diacereína, o en algunos naturistas cartílago de tiburón, etc. ¿Sale? O sea, les das el material para que hagan cartílago, ¿sale? Literal, ya casi, mira, acá está el ladrillo pegado con otro ladrillo, ya nomás verlos ordenando. Entonces, de esa manera se facilita o se favorece la regeneración del cartílago. No se va a curar, no va a volver a tener las condiciones ideales de cuando tenía 15 años, pero va a mejorar su molestia. Y la última cuestión es que tiene un ciclo vicioso el desgaste articular. Como hay poco cartílago, se produce roce e inflamación, y la inflamación destruye el cartílago. Entonces también les dan antiinflamatorios no esteroideos con la intención de disminuir la inflamación y que de esa manera también disminuye un poco el proceso destructivo que está sobre la articulación. Ya si esto está muy desgastado, si ya valió gorro, implante y les ponen piezas de metal, pero ya es otra cosa. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Yo. Dígame, joven. ¿Qué dijo que produce al líquido sinovial? Las ¿Quién arterias. Ajá. ¿Quién produce el líquido sinovial? La membrana sinovial. Ah, gracias. ¿Quién lo reabsorbe? La membrana sinovial. ¿Lo absorbe? Sí. Lo reabsorbe. Ella le dio la vida y ella se lo quita. ¿Quién se lo quita? La membrana sinovial. Ah, ella misma. Ella Le misma. da la vida y se la quita. Exactamente. Bueno, nos quedamos hasta acá. Por favor, me recuerdan que íbamos a empezar a hablar de ligamentos articulares y menisco articular. Tomen una foto y pongan una manita acá o algo por el estilo.